All right, let's get started. I'm going to read a verse and then pray. Bueno, vamos a comenzar, vamos a leer un texto y vamos a orar. John 15:5 says, Juan 15:5 dice, I am the vine, yo soy la vid, you are the branches. vosotros los pámpanos. He who abides in me and I in him, El que permanece en mí, yo en él, he bears much fruit. este lleva mucho fruto. For apart from me, Porque separados de mí, you can do nothing. nada podéis hacer. Let's pray. Vamos a orar. Father, we come to confess to you that we are nothing, Padre, venimos delante de ti a confesarte que no somos nada, we have nothing, no tenemos nada and we can do nothing y no podemos hacer nada except the living Spirit from the Lord Jesus Christ be given to us. excepto lo que el Espíritu viviente de nuestro Señor Jesucristo nos dé a nosotros. We cannot rightly teach, No podemos enseñar de manera correcta, hear, or learn escuchar o aprender without the help of that Spirit. sin la ayuda de tu So, Espíritu. and so we come before you Así que venimos delante de ti to pray for the Spirit of life in Christ Jesus para darte por el Espíritu de vida en Cristo Jesús and the Spirit of truth. y el Espíritu de verdad. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Or we come then to section 1 of part 1 of the course, Estamos en la sección 1 de la parte 1 del curso, the major views of last things. los mayores puntos de vista sobre las últimas cosas. Let me say a couple of things by way of introduction. Déjame decirte un par de cosas a modo de introducción. First, there are four major views of things, of last things, that have been held in the Christian tradition. Entonces, han habido 4 puntos de vista mayores que han seguido a lo largo de la tradición cristiana. This would surprise many people today, Esto sorprendería a muchas personas hoy, because one of those views has been so dominant for the last century. porque uno de esos puntos de vista ha sido tan dominante en el último siglo. Popular Christianity today is dominated by one view. El cristianismo, la cristiandad popular está siendo dominada por ese solo punto de vista. And the popular books and movies of the Left Behind series assume just one of these views. Y los libros populares y las películas de la serie Dejados Atrás asume una sola de estas posturas. But I want you to understand Pero quiero que ustedes entiendan that there's been a variety of views in the Christian tradition on this que ha subject, habido una variedad de puntos de vista dentro de la vasta tradición cristiana and examine these four major views. que y el asunto es que vamos a examinar estos 4 puntos de vista. I think each of these views has been held by Orthodox Christians, Creo que cada uno de estos puntos de vista los han llevado cristianos ortodoxos and are generally within the bounds of the Christian tradition. y están dentro de los límites de la tradición cristiana. Of course, this is not to say that I think they're all equally correct, Yo no estoy diciendo con esto que crea que todas son entonces de igual forma correctas, but only that each of them is not so in error that it's heresy. ¿Se traen? But only that each of them is not so much in error that they're heresy. Y no estoy diciendo que cada una de la herencia que ha venido con cada una de estas posturas sean herejías. So we're going to do a description of the four major views, Entonces vamos a hacer una descripción de estos 4 mayores puntos de vista. and we'll look at dispensational premillennialism, Vamos a ver el premilenialismo dispensacional, the most common view in the last century, que es el punto de vista más común en el último siglo. historic or covenant premillennialism, Histórico, el premilenialismo histórico o del pacto, amillennialism, amilenialismo and postmillennialism. y postmilenialismo. And then we'll do a comparison of the four major views Y luego haremos una comparación de estos 4 mayores puntos de vista and see how they are in contrast y vamos a ver cómo ellos contrastan and how they agree. y en qué están de acuerdo. So first of all, dispensational premillennialism. Así que primero que todo vamos a hablar del premilenialismo dispensacional. Dispensational premillennialism is a form of premillennialism, El premilenialismo dispensacional es una forma de premilenialismo, as the name says, como lo dice el nombre,
And it's also known simply as dispensationalism. Y es conocido de manera simple como dispensacionalismo. Premillennialism El premilenialismo says that Christ returns before the millennium prophesied in Revelation 20. y dice que Cristo regresa antes del milenio profetizado en Apocalipsis 20 del 1 al 10. The 1,000 years of Revelation 20 Dicen que los 1000 años de Apocalipsis 20 is a time in which Christ reigns on earth es un tiempo en el cual Cristo reina en la tierra and Satan is bound. y Satanás es atado. Premillennialists take this to mean a physical reign of Christ, Los premilenialistas toman el significado de ese reinado físico de Cristo, on earth after he returns for a literal 1,000 years. en el cual Él va a regresar y reinará en un periodo literal de 1000 años. Dispensational premillennialism El premilenialismo dispensacional emphasizes that history is divided into different dispensations enfatiza que la historia está dividida dentro de diferentes dispensaciones or periods of time. o periodos de tiempo. All Christians, however, Todos los cristianos, sin embargo, allow that in some sense this is true. admiten que en algún sentido esto es verdad. No Christian church believes that all of history is just the same. Ninguna parte de la iglesia cristiana piensa que toda la historia es la misma. But dispensationalism is unique Pero el dispensacionalismo es único because it views God as pursuing alternating programs and purposes in these different dispensations. en el decir que Dios estaba alternando propósitos y programas dentro de las diferentes dispensaciones. God in alternating dispensations pursues his plan for the Jews Que Dios en estas alternadas dispensaciones persigue su plan para con los judíos, on the one hand por un lado, and his plan for the church on the other. y su plan con la iglesia, por otro lado. God does not have one purpose in history, Donde entonces dicen que Dios no tiene un solo propósito en la historia, but two purposes in sino history. dos propósitos en la historia. Now, closely related to the dispensational scheme Entonces, relacionado de cerca con el esquema dispensacional and built on it y construido alrededor de él, is the secret rapture theory of Christ's second coming. es la teoría del rapto secreto de Cristo y su segunda venida. This theory, Esta teoría, which is popularized by special effects in recent movies, popularizada por los efectos especiales en películas recientes, sees Christ's return as taking place in two stages. ven el retorno de Cristo tomando lugar en dos etapas. The first stage is a secret removing of the church from the world prior to the Great Tribulation. El primero es un remover secreto de la iglesia en el mundo antes de la gran tribulación. And the second is a glorious coming of Christ, Y lo segundo es un glorioso reinado de Cristo, visible to all, visible a todos, retorno de Cristo, visible a todos, which ends the reign of Christ, which ends the reign of Antichrist, el cual termina el reinado del anticristo and begins the millennial reign of Christ and the Jews over the world. y comienza el reino milenial de Cristo en la tierra y el de los judíos sobre el mundo. The distinguishing feature of dispensationalism La característica distintiva del dispensacionalismo is the consistent separation maintained between Israel and the church. es la consistente separación que se mantiene entre Israel y la iglesia. This is called the church-Israel distinction. Esto es llamado la distinción iglesia-Israel. And dispensationalists themselves Y los dispensacionalistas mismos say that this is one of the key features of dispensationalism. dicen que este es uno de los claves argumentos del dispensacionalismo. It is this point which distinguishes dispensational premillennialism from historic or covenant premillennialism. Es en este punto que se distingue el premilenialismo dispensacional del premilenialismo histórico o del pacto. Charles Ryrie, in one of his books, Charles Ryrie, en uno de sus libros, says that there are three distinguishing features, or sine qua nons, dice que hay tres distintivos especiales, tres características especiales, o sine qua non, of dispensationalism. del dispensacionalismo. Sine qua non is Latin, Sine qua non es latín,
and it means that, without which, not. Lo cual quiere decir que, en español la frase quería decir como, sin esto, pues no es. So, what Ryrie is saying is Así que lo que Ryrie está diciendo es that dispensationalism has three essentials. que el dispensacionalismo tiene tres cosas esenciales. He says that these three essentials are, first, that God has two purposes in the history of the world, Y not dice just one. que estas tres características especiales son, primero, que Dios tiene dos propósitos en la tierra, dos planes. A literal interpretation of the Bible También argumentan una interpretación literal de la Biblia and the church-Israel distinction. y la distinción entre Israel y la iglesia. Of all of these, I think the last is the most important, Pero de estos tres esenciales, creo que el último es el más importante. because a literal interpretation of the Bible, Porque una interpretación literal de la Biblia, that language, que ese lenguaje is not so clear as Ryrie thinks. no es tan claro como Ryrie piensa. And we also must disagree with the other distinctive. Y también debemos estar en desacuerdo con el otro distintivo. When Ryrie says that God's purpose is His own glory and not the salvation of the church, Donde Ryrie dice que el propósito de Dios es su propia gloria, and not the salvation of the church, and not the salvation. y no la salvación de la iglesia. He is actually not distinguishing himself clearly from covenant theology. Y él nos está distinguiendo claramente cuáles son las diferencias con la teología del pacto. So I think it is the church-Israel distinction Así que creo que entonces que esa distinción entre Israel y la iglesia that is most important es la más importante, as an essential of dispensation. como algo esencial del dispensacionalismo. Here's a chart Aquí hay un cuadro that might help you understand. que te podrá ayudar a entender. I'll explain the chart to you briefly. Te voy a explicar el cuadro después. I'm going to say this is in the page 6 of the book. Okay, yes. También está en la página 6 del libro que se les entregó. This chart, good. This chart just shows you Este cuadro les muestra that in the Old Testament period, que en el periodo del Antiguo Testamento, called the Law, llamado la ley, God was dealing with national Israel. que Dios estaba lidiando con el Israel nacional. But in the church age, Pero que en la era de la iglesia, which dispensationalists call the age of grace, el cual los dispensacionalistas llaman la era de la gracia, edad de la gracia, God is now dealing with His second people, the church, Dios is dealing. Ahora está lidiando con su segundo pueblo, la iglesia. And then, at the end of the church age, Y que luego al final de la edad de la iglesia, there is the pre-tribulational coming of Christ que hay esa venida pretribulacional de Cristo and the secret rapture of the church, y el rapto secreto de la iglesia, and then the church returns with Christ to heaven. y entonces la iglesia después regresa con Cristo a los cielos. After that follows the Great Tribulation, Y que después de eso viene la gran tribulación, which dispensationalists identify as the 70th week of Daniel. donde los dispensacionalistas lo interpretan como los siete semanas de días de Daniel, 7 días. And so- 7 days of week. The 70th week. Perdón, la semana número 70 de Daniel. And so they say the Great Tribulation is exactly 7 years long. Entonces ellos dicen que la gran tribulación es exactamente, va a durar 7 años. Beginning with the Great Tribulation, Y que comenzando con la gran tribulación, God's purposes in the world revert to the national Israel. que entonces los propósitos de Dios se revierten al Israel nacional. Following the Great Tribulation, Seguido de la gran tribulación, there is the revelation of Christ, sé que Cristo es revelado en gloria, which He brings to an end the Antichrist, que entonces allí termina la era del anticristo, and then follows the 1,000 years of Christ's reign on earth. y que luego viene el periodo del reinado de 1000 años de Cristo. And all of this time, national Israel is the focus of God's attention. Y que luego al final de esto, el Israel nacional es el que mantiene toda la atención de Dios. Then follows the eternal state. Y luego viene el estado eterno.
The second view I want you to think of is historic or covenant premillennialism. El segundo punto de vista que vamos a tener en cuenta es el premilenialismo histórico o del pacto. This view holds with dispensationalism Este punto de vista sostiene, junto con el dispensacionalismo, a premillennial return of Christ. un retorno premilenial de Cristo. Premillennialism, again, let me repeat, El premilenialismo, permítame repetir, is the view that says that Christ is return before the millennium prophesied in Revelation 20. es la postura que dice que el retorno de Cristo es antes del milenio profetizado en Apocalipsis 20. And the name historic premillennialism El nombre premilenialismo histórico is loaded or prejudiced está cargado, tiene cierto prejuicio en él, because that name claims porque ese nombre clama o lo que quiere decir that this form of premillennialism es que esta forma de premilenialismo was the kind of premillennialism taught and believed in early church history. porque lo que quieren decir es que esta clase de premilenialismo histórico fue el que fue enseñado en los primeros años de la historia de la iglesia By premillennialists in the early church. por los premilenialistas de la iglesia primitiva. It claims that dispensationalism is not to be identified with that premillennialism to be found in the early centuries of church history. E implica que, que los dispensacionalistas no deben identificarse como premilenialistas que se encontraron en los primeros siglos de la historia de la iglesia. This claim is going to be examined later. Y este reclamo, esto que se dice allí va a ser examinado luego. This view has sometimes been called covenant premillennialism. Este punto de vista es llamado algunas veces también como premilenialismo del pacto. The name covenant premillennialism associates this form of premillennialism with covenant theology. El nombre premilenialismo del pacto asocia esta forma de premilenialismo con la teología del pacto. Why and how is that the case? Why and how is that the case? El cómo y el por qué es allí el caso. Because it emphasizes that this form of premillennialism Porque enfatiza que esta forma de premilenialismo does not separate Israel and the church like dispensationalism. no separa a Israel y la iglesia como el dispensacionalismo. Rather, this form of premillennialism sees the church as the new Israel of God. Sin embargo, esta clase de premilenialismo ve la iglesia como el nuevo Israel de Dios And rejects the church Israel distinction of dispensationalism. y rechaza esa distinción entre Israel y la iglesia que sostiene el dispensacionalismo. By rejecting this distinction, Al rechazar esta distinción, covenant premillennialism also rejects the secret rapture pre-tribulational theory built on it. el premilenialismo del pacto también rechaza la teoría del pacto secreto antes de la tribulación que se construye alrededor del dispensacionalismo. Because the church Israel distinction is the necessary foundation for the secret rapture pre-tribulational theory of Christ's second coming. Porque el asunto de la distinción entre Israel y la iglesia es el fundamento que se le tiene a la teoría del rapto secreto pretribulacionista. What's actually happening in dispensationalism is this. Lo que está pasando exactamente entonces con el dispensacionalismo es esto. Christ is coming twice Cristo viene dos veces for his two different peoples. por dos diferentes pueblos. He comes before the tribulation for the church. Viene antes de la tribulación por la iglesia He comes after the tribulation for Israel. y viene después de la tribulación por Israel. And in this and many other ways, Y esto, en muchas otras formas, the church Israel distinction is foundational to pre-tribulationism. entonces, en la distinción entre Israel y la iglesia es lo que fundamenta esta enseñanza dispensacional. So notice we'll look at that in the table of differences in a minute. Lo veremos en la tabla también en un minuto. But this is a chart then of historic or covenant premillennialism. Y entonces, esta tabla, que está en la página 7 también del libro, es la que habla del premilenialismo histórico. You can see that in the Old Testament, Tú puedes ver que en el Antiguo Testamento, that during the time of the Old Covenant, durante el periodo del Antiguo Pacto, God was dealing with the old Israel, Dios estaba lidiando con el Antiguo Israel, what we can also call the Jewish church. lo que podríamos llamar también la iglesia judía.
But during the gospel age, Pero luego de la era del Evangelio, after Christ's first advent and resurrection, después de la primera venida y resurrección de Cristo, the new covenant commences, el nuevo pacto nos dirige, and through the entire gospel age and the millennium, y durante toda la edad del Evangelio y el milenio, God's people are the new Israel, or the church. el pueblo de Dios es el pueblo de Dios es la iglesia, o ese nuevo Israel es la iglesia. And so, the gospel age is divided from the millennium by Christ's second coming, Entonces, la edad del Evangelio es dividida con el milenio o la segunda venida de Cristo, which you can see comes before the millennium, lo cual te das cuenta que es antes del milenio, and is therefore premillennial, y por esa razón es que es premilenial, and then the millennium follows for 1,000 years, y luego el milenio sigue con esos 1000 años, and then following that is the eternal state. y siguiendo eso después está el estado eterno. Now, I want to give you a table of differences Quiero darles entonces esa tabla de diferencias, que la tienen también en la página 8, between historic and dispensational premillennialism. entre el dispensacionalismo y el premilenialismo histórico. We have that. I'm always saying that. So you can see that there are two issues in which historic and dispensational premillennialism are different. Entonces usted puede dar cuenta de que aquí están los aspectos en los cuales son diferentes el premilenialismo histórico y el dispensacionalismo. They are different as to the relationship of the church and Israel. Son diferentes en cuanto a la relación entre Israel y la iglesia. For historic premillennialism, Para el premilenialismo histórico, the church is true and new Israel. la iglesia es el verdadero y nuevo Israel. But for dispensationalism, Pero para el dispensacionalismo, the church is distinct and separate from Israel. la iglesia es distinta y diferente de Israel. But they also differ with regard to the second coming. Pero también tienen diferencias en cuanto a la segunda venida. Historic premillennialism teaches one return of Christ, El premilenialismo histórico enseña un solo regreso postribulacional de Cristo, which is post-tribulational, el cual, como mencioné, es postribulacional, whereas dispensationalism teaches como el dispensacionalismo enseña a two-stage return of Christ with a pre-tribulational coming and secret rapture. que el regreso es en dos fases, con el rapto secreto y la venida pretribulacional primero. The third view is amillennialism. El tercer punto de vista es el amilenialismo. Amillennialism literally means no millennialism. Amilenialismo literalmente significa que no hay milenialismo. Now, some amillennialists don't like this name for themselves Ahora, a algunos amilenialistas no les gusta este nombre por sí mismo, because it is not true in every sense that they believe in no millennium. porque no es verdad en todo el sentido de que se crea que no hay ningún milenio. So in one sense, this term, this name is accurate, in another it is not. Así que en un sentido este término amilenialismo es preciso, pero en otro no es preciso. You remember our discussion of a word's denotation and a word's connotation? ¿Recuerdan cuando hablábamos del asunto de que las palabras tienen denotaciones y connotaciones? Yes, so this is where that discussion is relevant. Aquí es cuando esta discusión se vuelve relevante. Remember that the connotation of millennium Recuerdan que la connotación de milenio is a great golden age before the eternal state. es una gran era dorada después del estado eterno. Now, in that sense, amillennialism is accurate. En ese sentido, entonces, decir que se cree en el amilenialismo es preciso. Amillennialism is accurate because in that sense, amillennialists believe in no great golden age before the eternal state. Porque en ese sentido, el amilenialista no cree que hay una era dorada antes del estado eterno. And so in this sense, amillennialism holds no millennium. Así que en ese sentido, el amilenialismo dice que no hay milenio. But this name is inaccurate Pero también este nombre es impreciso because amillennialists do believe the Bible porque los amilenialistas, claro que creen la Biblia and take Revelation 21-10 as truth. y toman Apocalipsis 20 del 1 al 10 como verdad. And so they associate this period of 1,000 years Y ellos asocian este periodo de 1000 años with the gospel or church age
con la era de la iglesia o del evangelio between Christ's first and second advents. entre la primera y la segunda venida de Cristo. They don't associate it with a golden age. Ellos no lo asocian con una época dorada. And so some amillennialists want to call themselves Así que algunos amilenialistas se llamarían a sí mismos. realized millennialists. ¿Se te again? Realized. Realized. It means something has already come to pass. It's been realized. Okay, ellos dirían que es un milenio que está sucediendo, que ya sucedió. And so don't like the name amillennial. Y en ese sentido no les gusta el nombre amilenial. Of course, amillennialists take the 1,000 years of Revelation 20 as symbolic Porque los amilenialistas toman los 1000 años de Apocalipsis 20 como simbólico and not a literal 1,000 years. y como no un periodo literal de 1000 años. Christ returns for the amillennialist El retorno de Cristo para el amilenialista after this millennium is completed. es después de que este milenio es completado. Now, this is a little confusing Esto es un poco confuso, because if what I've just said is true, porque si lo que acabo de decir es verdad, then in one sense, amillennialism entonces en un sentido el amilenialismo is postmillennial es postmilenial, because Christ comes back post or after the millennium. porque Jesús estaría llegando después o post el milenio. But as I'll show you in a moment, Pero como les mostraré en un momento, postmillennialism has certain unique features el postmilenialismo tiene ciertas características únicas as a system como un sistema that distinguish it from amillennialism. el cual se distingue del amilenialismo. At his return, the general judgment and the general resurrection occur, En su regreso, el juicio general y la resurrección general ocurre and the eternal state commences. y el estado eterno comienza. So this is amillennialism. Entonces, este es el amilenialismo. En la página 9 está la gráfica. You see that amillennialists are simple folks. Tú te das cuenta que los amilenialistas son bastante simples. They like a simple system. A ellos les gusta este sistema simple. And so the chart here is very simple. Así que entonces este cuadro es bastante sencillo. After the Old Covenant, Que después del antiguo you pacto, have Christ's first coming and resurrection, tienes la primera venida de Cristo y su resurrección, which ushers in the gospel age or the millennium, la cual se le llama también la edad del evangelio o el milenio, which ends with Christ's second coming, la cual termina con la segunda venida de Cristo and the general judgment and general resurrection, y el juicio general y una resurrección general, and the eternal state. y luego el estado eterno. Now we come to postmillennialism. Luego llegamos al postmilenialismo. Though amillennialism is postmillennial, Así que, aunque en un sentido el amilenialismo es postmilenial, it is not postmillennialism. no es postmilenialismo. Postmillennialism teaches that Christ will come back after the millennium. Postmilenialismo enseña que Cristo regresará después del milenio. But it means by this a great golden age. Pero ellos quieren decir con esto que habrá una gran época dorada. In contrast to amillennialism, En contraste con el amilenialismo, it believes in a great golden age of spiritual and material blessing creen en una gran época dorada de bendición espiritual y material on earth before the eternal state. en la tierra antes del estado eterno. This millennium is brought in through spiritual means. Este milenio es traído a través de medios espirituales. For some postmillennialists, it's brought in by the preaching of the gospel. Algunos postmilenialistas creen que esta época dorada vendrá por medio de la predicación del evangelio. Others emphasize that it's brought in by God's people keeping God's law and being blessed. Y entonces algunos toman este periodo como el pueblo de Dios guardando las leyes de Dios y siendo bendecidos. In a material sense. En un sentido material. In contrast to premillennialism, En contraste con el premilenialismo, as I've just been saying, como ya estuve diciendo, this golden age is brought to pass through spiritual means before the return of Christ. esta época dorada es traída o viene a pasar por medios espirituales antes del retorno de Cristo. So this is postmillennialism system. Este es el sistema postmilenialista
It's quite similar to amillennialism, you can see, Es bastante similar al amilenialismo, como pueden ver, también lo tienen ahí en la página 9. except that it divides the gospel or church age into two parts. Es solo que dividen la era del evangelio, la era de la iglesia, en dos partes. The church persecuted, Habla de la iglesia perseguida o la persecución, humillación, and then the church exalted, y luego la iglesia exaltada, which is identical with the millennium of peace and righteousness. lo cual es idéntico a ese milenio de paz y justicia. So the millennium is not the whole gospel age, Entonces el milenio no es toda la etapa del evangelio, it's the latter part of the gospel age. sino que es la parte siguiente o la última parte de la edad del evangelio, And then la edad de la iglesia. Christ's coming is post-millennial, Luego entonces el regreso de Cristo es postmilenial, and the eternal state follows. y luego viene el estado eterno. Now I want to do a comparison of the four major views Ahora quiero hacer una comparación de estos 4 puntos de vista and help you understand even more clearly the differences. y para ayudarles a entender más claramente las diferencias. These are the four views of eschatology that have historically been held by Christians. Estos han sido los 4 puntos de vista que en la escatología históricamente han sido sostenidos por los cristianos And are today held by Christians. y que aún hoy día lo sostienen muchos cristianos. And we can classify these four different millennial views Y podemos clasificar estos 4 puntos de vista sobre el milenio in different ways. en maneras diferentes. We can classify them according to their relation to the return of Christ. Podemos clasificarlo de acuerdo con su relación en cuanto al retorno de Cristo. Perhaps this is the most basic way we can classify them. Por lo pronto, esta será la manera más básica como podemos clasificarlo. So they can be classified by view of their relation of the return of Christ to the millennium. Y esto puede ser clasificado por su manera de ver la relación del retorno de Cristo con el milenio. Two of these systems are premillennial systems, 2 de estos sistemas son premilenarios, eso lo tienen en la página 10. and two of these systems are postmillennial Y 2 systems. de estos sistemas son sistemas postmilenarios. So dispensational and historic premillennialism are premillennial systems, Entonces, el dispensacionalismo y el premilenialismo histórico son premileniales, and postmillennialism y el postmilenialismo and amillennialism, y el amileniarismo, somewhat paradoxically, aunque suene paradójico, are both postmillennial son systems. ambos postmileniales. These systems can also be classified Estos sistemas también pueden ser clasificados according to their view of the relation of the return of Christ to the Great Tribulation. de acuerdo con su punto de vista sobre la relación entre el retorno de Cristo y la gran tribulación. You can see that one of these systems is pre-tribulational, Tú puedes ver que uno de estos sistemas es pretribulacional, dispensational premillennialism, el premilenialismo dispensacional o el dispensacionalismo, and one of these systems is post-tribulational. y uno de estos sistemas es posttribulacional, Pardon me, three of them are. y 3 de ellos lo son: Historic el premillennialism, premilenialismo histórico, amillennialism, el amilenarismo postmillennialism, y el postmilenialismo. all teach a post-tribulational coming of Christ. Todos ellos enseñan un retorno de Cristo posttribulacional. And we can also classify these views in this way. También podemos clasificar estos puntos de vista en esta forma. We can classify them according to their view of the relation of the church in Israel. Clasificarlas en la manera como ven su relación, la relación entre la iglesia e Israel. And you can see again Y pueden ver nuevamente that one of these systems que uno de estos sistemas is dispensational es dispensacional and holds that the church in Israel is distinct, y mantienen que la iglesia es distinta de Israel, and that dispensational premillennialism y el premilenialismo dispensacional is that system. es ese sistema, el dispensacionalismo. Three of these views hold an historical view 3 de estas posturas mantienen un punto de vista histórico, that the church is new and true Israel. que la iglesia es el nuevo y el verdadero Israel. And again, it's historic premillennialism, Y de nuevo es amillennialism, el premilenialismo histórico, el amileniarismo and y el postmillennialism. postmilenialismo. And we can also classify these views
with regard to their view of a millennial golden age. También podemos clasificar estos puntos de vista de acuerdo a su manera como ven el milenio, viéndolo como una época dorada. They can be classified, in other words, by their view of a future millennium before the eternal state. Pueden ser entonces clasificados de acuerdo a la manera como ven un milenio futuro antes del estado eterno. As I've said, millennialism usually assumes Como habíamos dicho, este milenialismo usualmente asume that the millennium is a great golden age, que el milenio es una gran época dorada, righteousness, peace, and prosperity un periodo de paz y prosperidad y justicia for the whole world para todo el mundo, prior to the eternal state antes del estado eterno, and the history of the world en la historia del mundo, before Christ's second coming. antes de la segunda venida de Cristo. There are three of the systems that believe in a millennial golden age. Y ahí lo pueden ver en la página 11, que hay tres de estos sistemas que creen en una época dorada milenial, que son milenarios, Both forms of premillennialism ambas formas de premilenialismo and y el postmillennialism. postmilenialismo. And amillennialism is the one that is different at this point Y el milenialismo es el único que es diferente en este punto and believes in no millennial golden age. y que no cree en un milenio como una época dorada. And so I want to come to some conclusions here. briefly. Entonces, quiero traerles algunas conclusiones acá breves. First thing I want you to see is that dispensationalism, Y lo primero que quiero que noten es que el dispensacionalismo, the common view held widely today, el punto de vista común que se tiene ampliamente hoy, is not the only view held by Christians. no es el único punto de vista sostenido por los cristianos. The idea La idea that if the popular view held today is wrong, de que si el punto de vista popular que se sostiene hoy es equivocado, then Christianity is wrong, entonces el cristianismo está equivocado, is simply mistaken. es simplemente un error. Someone may say, Porque alguien podría decir, I think the ideas in the Left Behind series are silly. yo creo que las ideas de Dejados Atrás, de la película Dejados Atrás, es tonto. And so Christianity must be wrong. Entonces el cristianismo debe estar equivocado. But they must understand Pero ellos deben entender that not all Christians hold that system. que no todos los cristianos sostienen ese sistema. Christians today hold each of the above views. Los cristianos hoy sostienen cada uno de los puntos de vista que hemos visto. And each of the other views besides dispensational premillennialism has been widely held in church history. Y cada uno de los puntos de vista, además del dispensacionalista, han sido bastante sostenidos en la historia de la iglesia. Historic premillennialism was prominent in the early church. El premilenialismo histórico fue prominente en la iglesia temprana. Now, some premillennialists make exaggerated claims about this. Ahora, pero muchos premilenialistas hacen declaraciones exageradas con respecto a ese punto. I was recently in a debate with a premillennialist, Yo estuve hace poco en un debate con un premilenialista and he claimed that premillennialism was the only view held in the early church. y él argumentaba que el premilenialismo histórico era el único punto de vista que se tenía en la iglesia temprana. Well, that idea is simply mistaken. Ahora, esa idea simplemente está equivocada. And there were many amillennialists in the early church. Y habían también muchos amilenialistas en la iglesia temprana. But it is true that there were many prominent church fathers Pero ciertamente, sí es verdad que hay muchos padres de la iglesia prominentes that were premillennial. que eran premileniales. It was also prominent for a period in the 1800s. Fue también prominente en el periodo de 1800. In my country, there were many historic premillennialists until the 1840s. En mi país hubo muchos premilenialistas en este periodo del tiempo. Amillennialism was dominant for a time, El amilenialismo fue dominante por un tiempo, for almost 1100 years. por cerca de 1500 años. It was dominant from the time of Augustine, Fue dominante en el periodo de Agustín, who rejected premillennialism el cual rechazó el premilenialismo and came to hold an amillennial view of Revelation 20. y el cual sostenía un punto de vista milenial de Apocalipsis 20. And throughout the medieval church Y durante la iglesia medieval and into the Reformation, y durante la Reforma,
his view was dominant. Ese punto de vista fue dominante. Augustine, Luther, and Calvin were each amillennialists. Agustín, Lutero y Calvino fueron cada uno amilenialistas. Postmillennialism was widely held in the 1600s and 1700s. El postmilenialismo fue altamente defendido en los años 1600 y 1700. Great evangelicals like Jonathan Edwards were postmillennial. Grandes evangélicos como Jonathan Edwards eran postmilenialistas. Many of the Princeton theologians were postmillennial, Muchos de los teólogos de Princeton fueron postmilenialistas, like Charles Hodge como Charles Hodge and B.B. Warfield. y B.B. Warfield. And so we must take this into account and not assume that what has been the case for the last 100 years has always been the case. Say that again, sorry. Yeah. Some Christians, I'm going to say it differently. Some Christians, when they think of church history, Entonces, algunos cristianos, cuando piensan en la historia de la iglesia, think only of what's happened in the last 50 or 100 years. siempre piensan en lo que ha pasado en los últimos 50 o 100 años. But church history is not 50 or 100 years long. Pero en la historia de la iglesia no solamente tiene 50 o 100 años, And it's almost 2,000 years long. son cerca de 2,000 años. And therefore, we must understand that all four of these systems deserve our attention. Así que debemos entonces entender que en todo ese periodo de la historia, estos 4 puntos de vista merecen nuestra atención And study. y merecen ser estudiados. And we simply can't assume Y no podemos simplemente asumir that the one held for a short time in recent history que aquel que se ha sostenido por un corto periodo en la historia de la iglesia has some sort of presumption that it's right. tiene que ser entonces cierta presunción de que es el que está correcto. Now, this is a good place to stop Entonces, este es un buen momento para detenernos and take your questions. y tomar sus preguntas. Dispensationalism is after or before amillennialism in history? The answer to that question is that it comes afterwards. La respuesta a esa pregunta es que el dispensacionalismo vino después del amilenialismo. There's no evidence for dispensationalism in the early church, No hay ninguna evidencia del dispensacionalismo en la iglesia temprana, although I've said there's evidence for premillennialism. aunque dije que sí hay evidencia para el premilenialismo. And then amillennialism was dominant from Augustine all the way through the Reformation. Y el amilenialismo fue dominante, como hablábamos, desde Agustín hasta el periodo de la Reforma. And I'm convinced Y yo estoy convencido that there is no evidence de que no hay ninguna evidencia in the history of the church en la historia de la iglesia for the distinctive doctrines of dispensationalism para las doctrinas distintivas del dispensacionalismo until about the 1830s. hasta 1813. I know of no reference to a secret rapture No hay ninguna referencia a un rapto secreto or to the church Israel distinction, o a esa distinción entre la iglesia de Israel. as those doctrines are held by dispensationalism, Y esas son las doctrinas que son sostenidas por los dispensacionalistas or to pre-tribulationism o para el pretribulacionismo until at the 1830s, and men like Edward Irving hasta 1830 con Darby, and Darby taught these things. que fueron los que enseñaron estos asuntos. So dispensationalism follows amillennialism. Así que el dispensacionalismo es después o sigue después del amilenialismo. O sea, ¿cómo coge fuerza el premilenialismo dispensacional? O sea, ¿cómo hace que, o sea, cómo se convierte en el predominante en nuestro tiempo? And how does the dispensationalism make this strong influence today? How did it grow? How that happened? Oh, that's quite a long story, Eso es una larga historia. and perhaps that question will lead me to summarize my more detailed lectures on the subject. Y pues, probablemente esa pregunta me haga resumir ciertas lecciones que tengo eso más detallado. But let me just say, Pero déjame decir simplemente un par de cosas. dispensationalism became dominant El dispensacionalismo se convirtió en el dominante for at least a couple of historical reasons. por un par de razones históricas. First,
historic premillennialism Primero, porque el premilenialismo histórico in the United States en los Estados Unidos was led by a man. fue guiado o dirigido por un hombre. His last name was Miller. I forget his first name. Su apellido es Miller, se me olvidó el primer nombre. But his followers have been called Millerites, Pero a sus seguidores se le llaman milleristas, who believed that he could predict the time of Christ's return. los cuales creían que él podía predecir la fecha cuando Cristo regresaría. And he proceeded to predict the time of Christ's return. Y entonces él procedió a predecir el regreso de Cristo. And he was wrong 3 or 4 times in a row. Y él se equivocó como 3 o 4 veces de seguido. And this brought discredit on that form of historic premillennialism. Entonces eso le trajo descrédito al premilenialismo histórico. And so it left dispensationalism as the only viable alternative. Entonces dejaba el dispensacionalismo como la única alternativa viable en ese entonces. At the same time, Al mismo tiempo, the controversy between modernist and fundamentalist was taking place. la controversia entre los fundamentalistas y los modernistas estaba tomando lugar. And many of the leading fundamentalist theologians were dispensational. Y muchos de los teólogos fundamentalistas eran dispensacionalistas. And so through their influence, dispensationalism became dominant Entonces, a través de su influencia, el dispensacionalismo se convirtió en el dominante in fundamentalism and Pentecostalism. dentro del fundamentalismo y el pentecostalismo. But there's much more to that story. Pero hay mucho más en esta historia, like the Scofield Study Bible. Like the Scofield Study Bible. Yes, and many other things. Yeah. ¿Algo más? El premilenialismo dispensacional, ellos son los que se basan en las 70 semanas de Daniel. So this dispensational premillennialism, they're the ones who talk about the 70 weeks of Daniel. Yes, many people don't realize that the sole evidence for a 7-year tribulation Muchas personas no se han dado cuenta que la evidencia que hay para una gran tribulación de 7 años in the Bible en la Biblia is the dispensational interpretation of Daniel chapter 9, es la interpretación dispensacional de Daniel capítulo 9, which is open to question in several different ways. la cual pues abre y deja muchas preguntas en muchas maneras. But what they teach is basically this, Pero lo que ellos enseñan es básicamente eso, that there are 69 weeks of Daniel de que hay 69 semanas de Daniel that lead to the coming of Christ, que se dieron hasta la primera venida de Cristo, and then there's a great gap y que luego hay un gran espacio, un gran agujero between the 69th and 70th week. entre la semana 69 y la 70, This is called the church age, la cual llaman la era de la iglesia or the great parenthesis. o el gran paréntesis, And then the 70th week y luego la semana 70 of Daniel follows the rapture of the church, que viene después del rapto de la iglesia, and the 70th week y la semana 70 is the Great Tribulation. es la gran tribulación. Of course, the first and major problem with this Ahora, el primer y gran problema con esto is that it forces us, es que esta interpretación nos forzaría, with absolutely no evidence in Daniel 9, y es forzada porque no hay ninguna evidencia en Daniel 9 to insert this great parenthesis para hablar de este gran paréntesis or gap o este gran espacio, lapso de between the vacío 69th and 70th week. entre la semana 69 y la 70. It also assumes También asume that the prophecy of the 70th week of Daniel que la profecía de las 70 semanas de Daniel, is about the Antichrist rather than about the Christ. que es acerca del anticristo en vez de ser acerca de Cristo. And this also is problematic. Y eso también es problemático en esta interpretación. If it's not, are we taking a break now? Yes, we are. Okay. 10 minutes. Bueno, vamos entonces a tomar el break de 10 minutos y regresamos.